No, ¿el Bueno. oficial tiene modo avión también? Este me parece que era uno de los primeros que... Ni aviones había cuando... No, lo apago. Bueno, muy bien, buenos días. El Tribunal de Impugnación, integrado en esta oportunidad por el doctor De Dominici, la doctora Diliu y yo, Richard Trincheri, se constituye para escuchar, debatir los argumentos de una impugnación en este legajo número 28.423-2014, Poblete, Fernando Alejandro y otros sobre robo calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso real con violación de domicilio. Es una resolución de una juez de garantía que ha sido impugnada por la defensa y se encuentran presentes en la sala el doctor Bercer, en representación justamente de la defensa pública, y la doctora María Eugenia Titanti por la Fiscalía. De manera tal que le damos la palabra, doctor, para escuchar los argumentos, ¿no?, tanto en la parte formal como en la sustancial. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días al tribunal, a la Fiscalía. Sí, efectivamente, esta defensa ha interpuesto recurso de impugnación contra la decisión adoptada el día 4 de septiembre pasado por la señora jueza de garantías, la doctora María Gagliano, quien rechazó un planteo efectuado en aquella oportunidad por la doctora Rodríguez, solicitando el sobreseimiento del señor Poblete por vencimiento de los plazos fatales previsto por el artículo 131, inciso quinto, y 158 del ritual, solicitándose en definitiva el sobreseimiento de nuestro asistido. Bueno, dicha petición no fue rechazada por la magistrada y es por ello que venimos a interponer el recurso de impugnación. En esta audiencia voy a ratificar verbalmente todos y cada uno de los argumentos explicitados en el escrito de impugnación que fuera presentado en tiempo y forma. Y voy a solicitar expresamente que se le dé tratamiento en el entendimiento de que se dan los requisitos de admisibilidad formal para dicha circunstancia, es decir, que es un recurso formalmente admisible. Esta cuestión no es novedosa, ya este tipo de planteo se ha efectuado en reiteradas oportunidades y entendemos que el Tribunal de Impugnación, con distintas integraciones, algunas de las cuales ha participado el señor presidente de esta audiencia, se le ha hecho lugar al tratamiento de esta cuestión. Entendemos que en virtud de lo normado por el artículo 233, cuando se afirma que serán impugnables todos los autos procesales importantes, este resulta ser uno de ellos. Este temperamento fue adoptado en algunos precedentes, de los cuales me permito mencionar el precedente Morales Jesús, el precedente Pino López Juan Alberto, el precedente Molina Pablo, Vázquez Berrondo, el precedente Martínez Cristian y el más reciente Figueroa Matías Fabián del 7 de septiembre pasado. En aquella oportunidad se recurrió al argumento de que postergar el tratamiento de una cuestión que podría poner fin al proceso, declarándose la extinción de la acción penal, necesariamente debe ser tratado y posponer este planteo para la celebración del juicio, la hipotética celebración de un juicio, va en contra del principio de celeridad. Es por ello que nuevamente voy a solicitar que el tribunal dé tratamiento a este recurso que se ha interpuesto, repito, en tiempo y forma. Volviendo a lo que es el planteo central de este recurso, como dijera, en fecha 4 de septiembre pasado, la doctora Gagliano rechazó un pedido de extinción de la acción penal por vencimiento de los plazos fatales. La magistrada en aquella oportunidad consideró que
el plazo previsto por el artículo 131, inciso quinto, es decir, los 60 días legales, los 60 días hábiles, que tenía la Fiscalía para adoptar alguna de las opciones que prevé dicha norma, es una norma que no acarrea una sanción expresa, pero debe aplicarse en criterios de razonabilidad para determinar si dicho vencimiento, en definitiva, permite el dictado de una resolución de extinción de la acción penal. Y la magistrada en aquella oportunidad sostuvo que el plazo que había transcurrido entre la comisión del hecho, que estamos hablando 1 de noviembre de 2013, este es un legajo que viene del sistema anterior, y el momento en que se le formulan los cargos, que es el 3 de octubre del año 2014, era un plazo razonable. Y además porque sobre el señor Poblete pesaba un pedido de ubicación y paradero insertado por la prevención, es decir, por la policía. En este aspecto no compartimos lo resuelto por la doctora Galeano, entendemos que sí se encuentra afectada la garantía de plazo razonable prevista por el bloque de constitucionalidad, prevista por nuestra Constitución Nacional. Entendemos que hay una conculcación de las garantías mencionadas en este sentido de plazo razonable. Como dijera, este hecho se habría cometido el 1 de noviembre del año 2013. En principio se inicia con una causa con autores ignorados. A partir de un cotejo de rastros levantados en el lugar del hecho, el día 6 de noviembre, 5 días después de verificado este hecho delictivo, surge el primer indicio que se indicaría a mi cliente, al señor Poblete, como posible autor o partícipe en este acontecimiento. El mismo día, el 6 de noviembre, se libra una orden de allanamiento para el domicilio donde reside el señor Poblete, dictada por el juez de instrucción titular del juzgado número 5, con la única finalidad de intentar recuperar los elementos faltantes. Sí, estamos hablando de un robo calificado por el uso de arma. Y repito, a partir de ese momento y frente a la imposibilidad o frente a los resultados negativos de esa diligencia de allanamiento, y en forma previa a elevar la prevención, el sumario policial, al juzgado de instrucción número 5, se inserta un pedido, repito, de ubicación de los elementos restantes y un pedido de paradero a efectos de notificar al señor Poblete del inicio de estas actuaciones. Obviamente, ese pedido fue insertado, toda vez que es un pedido de índole policial, fue insertado sin el contralor de las partes y sin justamente existir una orden de juez competente en este sentido. Y luego, a partir de la entrada en vigencia del nuevo código y hasta el día 29 de septiembre del 2014, momento en el cual la Fiscalía ordena la detención del señor Poblete, repito, desde la entrada en vigencia del código hasta el 29 de septiembre no hubo ninguna actividad investigativa por parte del Ministerio Público Fiscal. Simplemente en la fecha recién mencionada se inserta una orden de detención. El señor es demorado el día 2 de octubre, es decir, 3 días después, y el día 3 de octubre se le formulan cargos. Lo que nosotros entendemos es que, en primer lugar, hubo una clara inactividad del Ministerio Público Fiscal en relación a lo que considera la Fiscalía Interviniente un hecho grave. Ha solicitado en la audiencia de control de acusación una pena superior a los 3 años e inferior a los 15,
Es decir, podemos considerar que estamos hablando de una causa importante para la Fiscalía que no ha registrado ningún tipo de actividad durante el plazo recién mencionado. Es decir, que al momento de librarse la orden de detención por parte de la Fiscalía, no solo habían transcurrido los 60 días hábiles que tenía para optar por alguna de las opciones que le faculta el artículo 131, inciso quinto, sino que habían transcurrido también los 4 meses que prevé el Código de duración para la etapa preparatoria. En estos precedentes que le mencioné en primer lugar al tribunal en cuanto a la admisibilidad formal, en varios de ellos también se hace mención a que el vencimiento de plazos acarrea algún tipo de consecuencia en esta nueva legislación procesal. Es así que en el precedente Pino López, Fuentes, Morales, Sánchez Soto, Martínez y Salgado se hace mención a estas cuestiones, a las consecuencias que tiene el transcurso de los plazos previstos por el Código de Procedimiento. Como bien sabemos, el artículo 131, el vencimiento de esos 60 días hábiles, no acarrea una sanción expresa. Lo que sí se interpretó en estos precedentes que acabo de mencionar es que transcurrido esos 60 días hábiles sin que haya algún tipo de decisión por parte de la Fiscalía por alguna de las opciones que prevé dicha norma, empieza a correr inexorablemente este lapso de 4 meses de la etapa preparatoria. Es por ello que nosotros entendemos que se encuentra extinguida la acción penal en este legajo por el transcurso, repito, no solo de los 60 días hábiles, sino el de los 4 meses correspondientes a la etapa preparatoria. Y todo esto ocurrió antes del libramiento de la orden de detención por parte del Ministerio Público. Ahora bien, ¿qué fue lo que entendió la doctora Galeano en este sentido, en cuanto a asignarle, según su parecer, razonabilidad a este lapso de tiempo que había transcurrido, repito, entre el mes de noviembre de 2013 y el mes de octubre, el 4 más precisamente, en el cual el 3 de octubre de 2014, momento en el cual se le formulan los cargos al señor Poblete? Entendió que este pedido de paradero insertado por la policía tenía la virtualidad de interrumpir los plazos, es decir, asimiló, entiendo yo equivocadamente, los efectos de una declaración de rebeldía propia del artículo 52 del Código de Procedimiento con un pedido de ubicación y paradero insertado por la policía de conformidad con el viejo Código de Procedimiento. Claramente se trata de una interpretación y mala en parte en cuanto a los efectos que produce uno y otro. Ni siquiera la orden de detención librada por la Fiscalía tiene la misma entidad y produce los mismos efectos que una declaración de rebeldía dispuesta por un juez. En primer lugar, porque en este caso el señor Poblete no violó ninguna obligación que se le hubiera impuesto. El señor desconocía que se lo estaba tratando de ubicar porque no se lo notificó del inicio de esta investigación. No incumplió justamente, al no estar notificado, no pudo haber incumplido ningún tipo de carga que se le impusiera. Es por ello que entendemos inadmisible la asimilación de una declaración de rebeldía con este pedido de inserción de paradero por parte de la policía. Y el señor fiscal en aquella audiencia, a efectos entiendo yo, de justificar esta cuestión de por qué no se habían formulado cargos con anterioridad, es justamente esta cuestión, que como no se lo pudo ubicar al señor Poblete, no se le pudieron formular cargos. Frente a esta cuestión, lo que nosotros entendemos que cuál hubiera sido el accionar correcto de la Fiscalía es
en todo caso, citarlo al domicilio que fue allanado en el año 2013, y para el caso que no hubiera sido habido, solicitar la correspondiente audiencia en los términos del artículo 52. Y ahí sí darle una entidad distinta a esta imposibilidad, si se quiere, de formularle cargos por la no comparecencia del señor Poblete. Repito, el señor Poblete nunca conoció que existía una orden de ubicación por parte de la policía. Nunca incumplió ninguna obligación porque no fue notificado de actuaciones. Y repito, este pedido fue insertado sin control de las partes y ni siquiera hubo control por parte del juez interviniente. Por más que al momento de recibir el sumario policial en el juzgado de instrucción número 5, esa circunstancia ya constaba. En definitiva, y por los argumentos que acabo de expresar, entiendo que existe una violación al plazo razonable en este legajo. Entendemos que ha habido una inactividad fiscal injustificada y, en definitiva, lo que voy a solicitar es que, en primer lugar, se le dé tratamiento a este recurso de impugnación y, en segundo lugar, se deje sin efecto lo dispuesto por la doctora Gagliano y, en definitiva, se dicte el sobreseimiento del señor Fernando Poblete por extinción de los plazos perentorios previstos por el Código y por expresa afectación de la garantía constitucional de plazo razonable. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Titondi. Sí, muchas gracias. Buenos días ante todo. Bueno, en primer lugar, la defensa intenta justificar o establecer la procedibilidad de su impugnación por la vía formal, encuadrando el supuesto de este rechazo del pedido de sobreseimiento dentro de lo que en el artículo 233 se establece como auto procesal importante. Y a esta impugnación por la vía formal, en cuanto a su carácter formal, es que la Fiscalía se va a oponer a la impugnabilidad de esta resolución de la doctora Gagliano, por entender que no se encuadra dentro de los supuestos que autoriza la ley procesal para proceder a esta revisión por parte del Tribunal de Impugnación. Y explico por qué. El Código Procesal, en nuestro nuevo ordenamiento procesal, ha establecido una serie de supuestos en los que procede la impugnación ordinaria y que de manera taxativa ha indicado a partir del título 2 del Código Procesal, haciendo una especie de indicación taxativa y explícita de cuáles son los supuestos en los que se autoriza esta revisación de manera previa a que se obtenga una sentencia definitiva. Dentro de esos supuestos no estableció el legislador la posibilidad de que sea impugnable el rechazo del sobreseimiento, como sí lo hizo con, por ejemplo, la revocatoria del sobreseimiento. Y si bien existe esta frase, quizás con bastante vaguedad, de autoprocesal importante, entiendo, y en esto comparto lo que mantiene y sostiene el doctor Elosula Arumbe, que ello no puede ser interpretado como una especie de comodín que permita incluir por este medio la impugnación o autorizar la impugnación de todas las resoluciones que se dicten a lo largo del proceso, porque de esa manera se estaría violando con el sentido que tiene a partir de este cambio de regulación todo el proceso en su totalidad, que es precisamente la celeridad, la centralidad del juicio y que el juicio no se vea entorpecido o demorado por la revisación a cada instante de todas las resoluciones que se van dictando hasta que finalmente se lleva a cabo el juicio. El doctor Elosula Arumbe hace una referencia a que la apuesta de este código es otra, es decir, se propone un juicio rápido con la menor cantidad de interrupciones posible antes de la sentencia. Entiendo que el imputado no se vería afectado o agraviado con una resolución en su contra, y mucho menos que esto cause un perjuicio que no pueda ser reparado en la sentencia. Como bien dijo el defensor, ¿cuál es el perjuicio que él entiende que le produce? Sí, que va a seguir sometido a proceso. Entiendo que no es un agravio y que no puede ser entendido como un perjuicio irreparable en caso de que continúe sometido a proceso.
En virtud de ello y siendo taxativos los supuestos que autorizan la revisación previa a la sentencia, es que entiendo que no procede formalmente la presente impugnación. Incluso existe, más allá de los antecedentes que menciona el doctor Berger, que entiendo que deben ser analizados en cada caso con las particularidades que cada caso presenta, porque todos los antecedentes que ha mencionado poseen sus particularidades. Incluso en algunos de ellos, en ningún caso se había planteado la controversia de si era admisible o no por la vía formal, pero sí en el caso Guzmán, el acuerdo 11 del año 2015 del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Corbalán en el primer voto hizo alusión a que precisamente no procede la impugnación por cuanto a su carácter formal de este tipo de resoluciones. En ese caso se trataba también de la revocatoria de un sobreseimiento, del rechazo de un sobreseimiento, y dijo que concretamente no solo no se encuentra expresamente prevista como decisión impugnable, sino que además no se trata de una resolución equiparable a definitiva ni se desprende del legajo que pueda producirse un gravamen de imposible reparación ulterior. Citando doctrina, el doctor de la Rúa manifestó que el recurso se concede contra sentencias definitivas, autos que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible su continuación, además de otros casos. El criterio para determinar el concepto se funda más en el efecto de la resolución y no en su contenido. Entiendo que en función de estos antecedentes y más allá de que cada caso posee sus particularidades, la presente resolución no causa agravio que sea de imposible reparación al imputado y, en consecuencia, no encontrándose explícitamente previsto por la ley procesal, entiendo que no procede en cuanto a su admisibilidad formal la impugnación interpuesta. Para el hipotético caso en que el tribunal decida rechazar la oposición de esta Fiscalía y analizando ahora sí el planteo en cuanto al fondo de la cuestión que realiza la defensa, en ese aspecto también vamos a solicitar que se confirme la resolución de la doctora Gagliano, la que ha sido dictada conforme a derecho y en función de lo que correspondía, entendemos, resolver. Si bien la defensa lo manifestó brevemente, el señor Poblete viene imputado por un hecho ocurrido el 1 de noviembre del 2013. Se le atribuyó en su momento que ingresó junto a otras 4 personas, valiéndose de un destornillador y de un arma de fuego, y tras amedrentar a las víctimas se apoderaron de diversos elementos que había en la propiedad y se dieron a la fuga. Luego de este hecho y dada la intervención policial, se obtuvo un rastro en una caja de un router que había en una de las habitaciones y a partir de allí se identificó al señor Fernando Poblete. Eso durante el régimen procesal anteriormente vigente. Una vez que en el sistema AFI se cotejó los datos del señor Fernando Poblete, se solicitó al juez interviniente el allanamiento y se llevó a cabo el mismo. Lo que omite mencionar la defensa es que al momento de llevar a cabo ese allanamiento, en el domicilio que, según el sistema AFIS, tenía el señor Poblete, se encontraba su abuela y la misma, conforme consta en el acta del allanamiento, dijo que hacía 2 años que Poblete no vivía más ahí. Con lo cual se concluyó la medida y con posterioridad se insertó en la orden del día la averiguación de paradero. Allí se produce el cambio del código y la Fiscalía recibe la causa y la readecua al sistema procesal ya en el mes de septiembre del 2014, encontrándose ese pedido de paradero vigente, con lo cual, formalmente y dentro de esta investigación, no se tenía un paradero cierto del señor Poblete. ¿Y por qué digo esto? En el escrito de impugnación, la defensa dice que no se dispuso ninguna medida jurisdiccional, como por ejemplo una rebeldía. Ahora, la misma defensa, entiendo, que se ha opuesto en otros casos al dictado de rebeldía porque precisamente el señor Poblete no tenía conocimiento del inicio de esta investigación. El único dato de la residencia que se tenía del señor Poblete era el que constaba en el sistema policial y al que se libró la orden de allanamiento que se realizó durante el mes de noviembre del 2013. No teniendo datos ciertos de la residencia del señor Poblete, en el ámbito policial se dictó y se insertó en la orden del día esta averiguación de paradero, que entiendo era la única medida idónea para dar con el paradero de una persona que ni siquiera había sido notificada de las actuaciones iniciadas.
pero cuyo único dato de domicilio era el que al que se libró la orden de allanamiento, y su propia abuela dijo que no vivía más allí, es decir, tampoco informó dónde vivía en ese momento o con posterioridad. Al recibir el caso por parte de la Fiscalía, y como ustedes bien saben, a partir de lo que establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial, habían casos que tenían prioridad en cuanto a los plazos y bastante exiguos que se imponían, y había otros que podían tener un plazo mayor para poder readecuarlos a este sistema. Consultado y analizado el presente caso, teniendo en cuenta que el señor Poblete se encontraba con un pedido de averiguación de paradero, no fue uno de los que tuvo prioridad por parte de esos primeros meses que había que readecuar los casos al nuevo sistema. Y es por ello que en el mes de septiembre el fiscal del caso, el doctor Juan Agustín García, dispone la detención del señor Poblete, Fernando Alejandro, a los fines de poder direccionar y solicitar al equipo de recapturas del Departamento de Delitos de la Policía de Neuquén la ubicación del señor Poblete, en todo caso reforzando la medida que ya había sido dispuesta, no cambiando en ningún momento ni dejando sin efecto el pedido de averiguación de paraderos, ni tampoco disponiendo la rebeldía, porque no se daban los supuestos para que así se hiciera. Y es así que en los primeros días de octubre el equipo de recaptura, y luego de buscar al señor Poblete, da con él mismo, y es allí donde se puede, a partir de que el imputado estuvo a derecho, formularle cargos con respecto al hecho ocurrido en el año 2013, en noviembre del 2013. Es decir, la doctora Gagliano, lo que, como manifiesta la defensa, entiende que con debida razonabilidad debe computarse en cuanto al plazo, manifestó que no podía tenerse en cuenta el plazo de 60 días más los 4 meses conforme a la interpretación del Tribunal de Impugnación si el imputado no estaba a derecho, y si tampoco había forma para que el imputado estuviera a derecho porque pesaba sobre el mismo una averiguación de paradero. La magistrada hizo mención a que en otros casos sí se había aplicado esta sanción de sobreseimiento por la extinción de la acción, pero que se trataba de casos en los que el imputado se encontraba a derecho y podía ser convocado a una formulación de cargos. Para el caso en que la Fiscalía hubiese decidido formularle cargos, no teníamos domicilio cierto para poder librar su ubicación, y seguramente la defensa se hubiese opuesto a algún pedido de rebeldía que se hubiese formulado en ese caso. Este fue el argumento que la doctora Gagliano precisó y que condujo a que la misma rechazara el pedido de sobreseimiento, porque entendió que no correspondía a la aplicación automática, si se quiere, o mecánica de los plazos previstos en los articulados que manifiesta la defensa, y que no era posible formularle cargos a una persona que no se encontraba a derecho o regularizada su situación en este proceso. Por otro lado, este caso, como se manifestó en la audiencia de control de acusación del 4 de septiembre, en la que la defensa plantea, digamos, cuya resolución la defensa impugna en este momento, la Fiscalía sostuvo en aquella oportunidad que llamaba la atención a este Ministerio Público la actitud de la defensa, porque antes de llevar a cabo este control de acusación tuvimos por lo menos 3 audiencias con posterioridad a esa formulación de cargos, y si bien no existe una sanción en caso de que la defensa no plantee esta cuestión en la primera audiencia, justamente por esta celeridad que impone este código, es que entendimos que este planteo, en todo caso, tuvo que ser hecho en la primera oportunidad en la que formulamos cargos, solicitamos un anticipo jurisdiccional de prueba porque la defensa se oponía a la rueda, luego tuvimos que volver a solicitar una prórroga porque el imputado no concurrió a la rueda que había sido dispuesta y que había sido autorizada por la señora magistrada, y luego, cuando concurrimos al control de acusación, ya habiendo superado por lo menos 3 audiencias anteriores, la defensa plantea esta cuestión que, si bien entiendo no es extemporánea ni mucho menos, indica o deja advertir una actitud dilatoria de este proceso. La acusación del presente caso se presentó en el mes de abril y desde allí no hemos podido avanzar, dado que en la audiencia de julio del corriente año se suspendió nuevamente la audiencia porque no concurrió ni la defensa ni el imputado.
Es decir, la Fiscalía no pudo solicitar la rebeldía y tampoco pudo hacer el control de acusación porque no había asistido ni el defensor ni el imputado. Al momento de realizarse el control de acusación, nos encontramos con este planteo que entendemos trasluce una actitud dilatoria del presente caso que podría haber sido resuelto con muchísima anterioridad. La defensa argumenta como un agravio o un motivo de su impugnación la violación a la garantía del plazo razonable y manifiesta que hubo inactividad fiscal injustificada. Entiendo que la inactividad fiscal no, es decir, primero que no hubo inactividad fiscal, se encontraba una orden vigente inserta en la orden del día para dar con el imputado y, por otro lado, al momento de reencuadrar este caso en el nuevo Código Procesal, la Fiscalía se encargó de adoptar los medios para que se hiciera más eficaz esa búsqueda del señor Poblete. Y por otro lado, hace alusión a lo que manifestaba recién, el plazo razonable. La misma defensa reconoció que el señor Poblete no sabía del inicio de esta investigación. Es decir, no incumplió ninguna carga, eso es cierto, pero que no sabía del inicio de esta investigación. Cuando la Corte ha hecho lugar a la nulidad o a la revocación de algún fallo por la aplicación del plazo razonable, hizo mención a, primero, una situación de encierro prolongado del imputado y, segundo, y en realidad anterior a ello, a una persona sometida a proceso. El señor Poblete no estaba sometido a proceso durante el plazo que la defensa está manifestando que se encontraría vencido. El señor Poblete no había sido notificado siquiera de estas actuaciones, por lo que entiendo en ningún caso se ha visto violada la garantía del plazo razonable y que, por otro lado, en los antecedentes que menciono de la Corte Suprema, se ha hablado de dilaciones groseras. En este caso entiendo que a menos de un año el imputado fue habido, se le formularon cargos y a partir de allí en poco tiempo se formuló la acusación, a 7 meses de esa oportunidad, habiendo solicitado las prórrogas correspondientes y que entendemos es un hecho grave, que inició con autores ignorados y que de hecho de las 5 personas que actuaron, solo a una, y a través de esta huella o rastro papilar, se pudo identificar. No comparto lo que dice el doctor Berger de que la Fiscalía debió haber citado al señor Poblete y en función de ello disponer su rebeldía si correspondía, porque advierto y reitero, su propia abuela fue la que dijo que hacía 2 años que el señor Poblete no vivía más allí. Por esas cuestiones es que, en primer lugar, vamos a solicitar que se rechace en cuanto al aspecto formal la impugnación interpuesta por la defensa y subsidiariamente, y en caso de que sus señorías no compartieran el criterio de esta Fiscalía, vamos a solicitar que se rechace la impugnación de la defensa y se confirme la resolución de la doctora Gagliano del día 4 de septiembre del corriente año, la que ha sido motivada y resulta conforme a derecho en todos sus términos. Eso es todo. Muy bien. Doctor, ¿quiere decir algo? Sí, muy breve, doctor. Reforzar o contestar algún argumento en cuanto a la admisibilidad formal. Básicamente a la interpretación que creo yo debe darse al término autoprocesal importante. Y creo yo que esa interpretación surge del propio artículo 233. ¿Y por qué digo esto? Haciendo una interpretación analógica, in bonam partem, si el imputado puede impugnar una decisión como es la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba, es decir, un beneficio que no extingue la acción penal, sino que solo paraliza el proceso, ¿cómo no va a poder impugnar una decisión que, de resultarle favorable, sí ponga fin a un proceso del cual resulta ser imputado? Entiendo que ese es un argumento más que suficiente para darle tratamiento a esta impugnación interpuesta por la defensa. Luego la doctora Titanti habla de que no advierte perjuicio para el señor Poblete y hace mención a que el único perjuicio sería estar sometido a proceso. Bueno, en realidad
lo que no se ha dicho es que cuando el señor es demorado, privado de su libertad, recordemos, esto fue el 10 de octubre del año pasado, la formulación de cargos se hace al día siguiente, cuando recupera la libertad se le imponen comparendos, con una medida de coerción, comparendos semanales durante el término de 4 meses, que era el plazo para la etapa preparatoria. Luego se solicita una prórroga de 15 días más y también se le imponen comparendos al señor Poblete en la sede del Ministerio Público Fiscal. Es decir, hay una sujeción por parte de la Fiscalía, digamos, aceptada y digamos, concedida por la señora jueza de garantía, pero hay un gravamen, me parece claramente palpable para el señor Poblete. Por otro lado, se habla o hace mención la doctora Titanti a el principio de celeridad. Invoca al doctor Elosu Larumbe en cuanto a la necesidad de llegar en términos relativamente cortos al juicio. Básicamente no hace más que hablar de la centralidad del juicio. Pero en este caso, la celeridad juega en contra de la defensa cuando desea interponer un recurso, pero no en contra de la Fiscalía cuando mantiene paralizado el proceso desde el 14 de enero del 2014 hasta el 29 de septiembre del 2014, porque según su parecer había otras causas más importantes. Es una cuestión absolutamente ajena al señor Poblete y a la defensa si habían o no causas más importantes. Lo cierto es que allí se violó la solidaridad que ahora se le exige a la defensa. Repito, casi 9 meses el expediente paralizado porque había otras más importantes y porque acá existía un pedido de paradero policial. Entiendo que no son argumentos suficientes para descartar la pretensión de la defensa y en definitiva no voy a hacer más que ratificar el pedido de sobreseimiento. Bueno, muy bien. Bueno, el tribunal pasa a deliberar y en 15 minutos volvemos a dar la resolución.